¿Cuál es la situación de la salud mental en el país? Bueno, esa es una pregunta Muy muy amplia. grande, ¿no? Porque es como preguntar cuál es la situación de la salud física en el país Ujú. y tendríamos para hablar mucho, mucho Sí, tiempo, ¿no? claro. Entonces, pero, digamos, en general, podemos decir que respecto a, digamos, a algunos indicadores, ¿no? Los problemas de salud mental se presentan eh, con mucha frecuencia en la población, ¿no? De pronto hasta son mucho más frecuentes que los problemas de salud física, ¿no? Pero tanto, digamos, la, digamos, el conocimiento parcial que tiene la población sobre estos problemas en una buena parte hace que de pronto no sean conscientes de que en realidad eh, son problemas de salud mental y que son posibles de ser resueltos con, digamos, intervenciones desde los propios servicios de salud, ¿no? Ujú. Pero también está que históricamente en el Perú, ¿no? El Estado no se ha enfocado en este tema, no, no ha sido una prioridad. Hay otras prioridades. Históricamente se ha priorizado la salud física, la atención de los problemas de salud física, y también con razón, porque hemos sido un país en otra época con una elevada mortalidad materna, con indicadores importantes de problemas de desnutrición, ¿no? Y anemia, de modo que de hecho los problemas de salud mental no se han valorado mucho porque se ha pensado que primero hay que atender la salud física, que la mortalidad está más asociada a salud física, pero en realidad lo que pasa es que hay un desconocimiento también desde el propio Estado, ¿no? Entonces, porque una persona con problemas de salud mental, una familia o una comunidad, no va a poder desarrollarse adecuadamente las políticas sociales, la política educativa, por citar una de ellas, no va a tener el impacto si es que tenemos una gran proporción de la población que tiene problemas de salud mental, y entonces no van a poder aprovechar todas las, digamos, las estrategias o las acciones que se implanten para desarrollos en otros ámbitos de la sociedad. ¿Cuántos centros de rehabilitación mental existen en el país? Bueno, en realidad en el país no existen centros de rehabilitación mental, Ya. ¿no? En el Perú lo que históricamente se ha pensado es que nos hemos quedado en épocas en que en la historia en el mundo se pensaba que la respuesta debería venir desde los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, somos uno de los pocos países que todavía mantiene, ¿no? Ese sistema, ¿no? En el mundo desarrollado hay cada vez menos hospitales psiquiátricos y hay países que no tienen hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, que bueno, se dieron cuenta, todos los estudios se dieron cuenta que en realidad el modelo de atención desde un hospital psiquiátrico no, digamos, aprovecha las mejores posibilidades que puede dar el mismo personal profesional, pero organizado de otra manera, en una red ambulatoria de servicios especializados de salud mental, ¿no? Que pueda, digamos, distribuirse a lo largo de un territorio, ¿no? Entonces pueda, digamos, hacer que el acceso a los servicios especializados sea más fácil por la población, ¿no? Y que a la vez estos equipos puedan no solamente tener como campo de trabajo el propio establecimiento de salud, sino al estar cerca de donde viven las poblaciones poder trabajar con mayor interactividad, ¿no? Con la propia familia, la propia persona, o los ámbitos donde se desarrolla, el colegio, la universidad, el centro de trabajo, el barrio, ¿no? Entonces, es la ventaja de tener otro sistema, ¿no? Entonces, los países que han desarrollado estas estrategias obviamente están demostrando que tienen mejores resultados, ¿no? Inclusive para la rehabilitación,
porque están encontrando que la rehabilitación es mucho más efectiva si se hace donde la gente vive o trabaja o se desempeña, que en un espacio cerrado, aislado, donde todo, en todo caso las actividades solo se programan y se trata de simular lo que pasa en el mundo real, ¿no? Entonces, de modo que sí tenemos 3 centros psiquiátricos, ¿no? en el país. Los 3 están en Lima, lo cual refleja también como, no solo en este aspecto, en otros aspectos el país todavía sigue muy centralizado, ¿no? Un país de 30 millones y una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, estos 3 centros están aquí en Lima, y bueno, inclusive en Lima mismo tenemos sectores para los cuales les es por la distancia muy difícil acceder, ¿no? Entonces, desde San Juan del Lurigancho, imagínense ir hasta cualquiera de estos 3 centros psiquiátricos, no es fácil, y todavía si se tiene un problema de salud mental severo, en realidad va a ser mucho más complicado, pues. Claro, pero si no me equivoco, había un informe de la Defensoría del Pueblo que estaba saludando el accionar del MINSA por haber sancionado a un centro de salud o un hospital psiquiátrico en Pucallpa hace unos años. En Iquitos. En Iquitos. En Iquitos, sí. Era un mini hospital psiquiátrico, ¿no? Que teníamos en Iquitos, ¿no? Que sí lo cerramos el año pasado, en noviembre, ¿no? Definitivamente, porque había sido cerrado varias veces, ¿no? Pero sí se cerró definitivamente y habían como 42 personas ahí atendiéndose, y se han implementado 5 hogares con el gobierno regional de Loreto, ¿no? En la ciudad de Iquitos, para que puedan vivir estas personas, porque se puede cerrar, pero estas personas que prácticamente vivían abandonadas, ¿no? En estos lugares, y en este lugar, y sin el mejor tratamiento, entonces ahora, digamos, se han sido evaluados y una buena parte de ellos ha pasado a vivir en estos hogares, otros temporalmente han pasado al servicio de internamiento o de hospitalización breve del Hospital Regional de Iquitos, donde tenemos especialistas, han mejorado de su cuadro y entonces están saliendo a estos hogares, ¿no? Entonces, antes no se podía hacer eso, no se podía cerrar, porque aun cuando tuviera todas las observaciones, ¿no? Respecto a la precariedad, ¿no? de ese servicio, no teníamos dónde, digamos, reubicar a estas personas, ¿no? Pues no podemos dejarlas en la calle, ¿no? Entonces, pero ahora que sí tenemos, entonces se ha podido hacer este trabajo, que tiene que ser un trabajo que se haga en todo el Perú, ¿no? En el mundo, donde se tiene mucho cuidado en el, digamos, apoyo a las personas que tienen un trastorno mental grave, ¿no? Desarrollan estos hogares de protección para las personas, ¿no? Porque es muy difícil de pronto para las familias, ¿no? Sobrellevar, ¿no? La atención de una persona que tiene un trastorno mental grave, más aún si está muy deteriorada. Entonces, pero para eso se necesitan estos servicios, aparte de los servicios de visita domiciliaria, donde para apoyar a las familias que tienen digamos, un familiar que tiene un trastorno mental grave, ¿no? Entonces, o sea, ¿sí existen mini hospitales en todo el país sobre...? No. O sea, ese era el único... El único, uno de los últimos, ¿no? Uno de los últimos. Porque hace años también se cerró uno en Tacna, ¿no? Pero en realidad en el Perú históricamente no se ha hecho, ni siquiera se han hecho manicomios, ¿no? O sea, hay países, en Argentina, donde en cada región había un manicomio, ¿no? Entonces, y ahora su trabajo es convertirlo más bien en una red de servicios ambulatorios, ¿no? Especializados, pero en nuestro país ni siquiera se hizo eso, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del Arco Herrera? O sea, ¿cuánto su presupuesto, según lo que usted pensaría, es correcto? ¿Cómo es la situación del Arco Herrera ahorita? Bueno, en realidad el Arco Herrera
Es un hospital que sigue funcionando, ¿no? Es el hospital donde más psiquiatras hay, ¿no? en el país. Aproximadamente hay alrededor de 80 psiquiatras en el Arco Herrera. Tiene más de 400 camas, ¿no? De esas aproximadamente 320 están ocupadas por personas que han sido abandonadas por sus familias, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Y algunos inclusive fallecen en el hospital, viviendo en el hospital por el abandono de la familia, ¿no? Al año en promedio se asigna un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares al Arco Herrera, de modo que tampoco es poco dinero, ¿no? Le cuesta a los contribuyentes 20 millones, cerca de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, de modo que para toda la inversión que se hace, la cantidad de buenos profesionales que tenemos ahí, como que la población no se beneficia tanto, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos que, con todos estos recursos, formar una red, más bien, de establecimientos como policlínicos de salud mental, ¿no? Especializados con todo su equipo, y así la gente podría beneficiarse mejor. Porque inclusive cuando se trata de trastornos mentales severos, de estos casos, ¿no? Digamos, lo más adecuado es hacer una intervención intensiva, inclusive ambulatoria, cuando recién empieza el problema, lo antes posible, ¿no? Eso se llama intervención temprana intensiva, ¿no? Entonces eso hace que la persona ni siquiera se necesite internar, ¿no? Y más bien hace que no se genere a la larga una gran discapacidad. Cuando uno ve, por ejemplo, en la calle de pronto una persona abandonada, ¿no? Con un trastorno mental severo, y uno lo ve sumamente deteriorado, no es que así estuvo cuando recién empezó 20 años antes la enfermedad. O sea, si hubiera tenido el apoyo del Estado hace 20 años, ¿no? Esa persona probablemente se hubiera recuperado, seguiría teniendo la enfermedad, pero sin consecuencias en su capacidad de desarrollarse, desempeñarse en la vida. Podría haber regresado al colegio o a la universidad, o de repente a un entrenamiento laboral para poder trabajar. Podría estar trabajando en algún aspecto, en alguna parte de la sociedad, ¿no? ¿Y en el Noguchi cuál es su situación? ¿Parecida a la Carrera o...? Bueno, en realidad casi cerca al 90% del presupuesto de salud mental se nos va en los 3 centros psiquiátricos, ¿no? En el Noguchi, el Arco Herrera y Valdizán. El Noguchi le cuesta al Estado aproximadamente como 10 millones de dólares, ¿no? Al año. Entonces, de modo que sí, pues son, digamos, hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero bueno, en realidad no podemos, seguimos operando con estos lugares mientras podamos hacer crecer la red, ¿no? Entonces, en esta gestión la gestión que está terminando, gubernal que está terminando con un ciclo interesante en la historia de los servicios de salud mental en el país, ¿no? Desde que en el 2012 salió la ley que modificaba el artículo 11 de la Ley General de Salud. Y que declara la reforma de la atención de la salud mental. Esta ley ha sido reglamentada como corresponde, ¿no? Y el año pasado se aprobó el decreto supremo del reglamento, pero paralelamente ha permitido que el Ministerio de Economía destine mayores fondos, pero ya más bien para implementar la reforma, no fondos para darlos a estos 3 centros psiquiátricos. En todo caso, si tuviéramos más dinero, tendríamos que dar a las regiones o poner centros psiquiátricos en las regiones, ¿no? Pero como ya por todas las evidencias científicas se sabe que es mejor generar una red de servicios, entonces el MEF ha destinado un presupuesto específico, se llama en términos de financiamiento estatal programa presupuestal, ¿no? Que es intangible, ¿no?
exclusivo para salud mental, y lo cual ha permitido que el año pasado se empiece a desarrollar la red, ¿no? Entonces el año pasado se han podido organizar y echar en funcionamiento 23 centros de salud mental, que les llamamos centros de salud mental comunitaria, porque tienen un enfoque comunitario, pero son centros de salud mental con especialistas, ¿no? Cada uno tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, enfermeras, ¿no? Trabajadoras sociales, y todo, bueno, su sistema administrativo, ¿no? Entonces, los tenemos en 6 regiones, ¿no? Están en Moquegua, Arequipa, Trujillo, La Libertad, ¿no? Chiclayo, Lima, Callao y Huancavelica, ¿no? Entonces, esos son los primeros, porque en realidad el estándar internacional, como para que la gente sienta en todo el país que sí tiene un servicio cercano, protector, ¿no? Se necesita por lo menos tener un centro de salud mental, ¿no? De estos ambulatorios especializados por cada 100.000 habitantes, como máximo por cada 100.000 habitantes. Entonces, somos 30 millones, necesitaríamos 300 centros de salud mental, ¿no? El Ministerio de Salud, de esos el Ministerio de Salud tendría que tener un poco más de 200, y Salud también tendría que implementar estos servicios ambulatorios, ¿no? Porque ellos protegen aproximadamente a 1/3 de la población de asegurados, ¿no? Entonces, de modo que son desarrollos paralelos que hay que tener, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho durante esta gestión, ¿no? Tenemos la ley, el reglamento, algunas normas específicas, la incorporación, el nuevo programa presupuestal, los primeros centros de salud mental, ¿no? También se ha inyectado presupuesto a 18 hospitales generales de regiones, ¿no? A cada uno se le ha dado como $100.000, ¿no? Que anualmente les tiene que llegar para que organicen su servicio de salud mental especializado con algunas camas para internar los casos severos y que no tengan que ser trasladados hasta Lima, ¿no? Y eso está permitiendo contratar psiquiatras. Se ha triplicado las promociones, el número de egresados de las promociones de psiquiatras, ¿no? Normalmente en el Perú salían hasta el año pasado un promedio de 30 psiquiatras al año, promociones de 30 psiquiatras. Este año están saliendo 91 psiquiatras, ¿no? Se ha triplicado. Y podía el ministerio haber tenido más plazas, pero como solo tenemos los 3 centros psiquiátricos, no hay dónde más, estaban repletos ya de estudiantes de psiquiatría, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de haber descuidado, pues, históricamente, ¿no? Entonces, no teníamos dónde más poner un residente de psiquiatría, ¿no? Para que se especialice. Pero por lo menos hemos logrado triplicar, entonces cada año van a salir alrededor de 100 psiquiatras, ¿no? De modo que podamos también tener de dónde contratar para estos nuevos servicios progresivamente, ¿no? Entonces, digamos, estos son los inicios de algo que podría ser en el futuro una red nacional, ¿no? de salud mental. Entonces, ¿se puede decir que el gobierno saliente ha aplicado o ha cambiado algunas reglas del juego para que este sector se vea beneficiado? Así es, ¿no? ¿Desde acá parte del inicio o había algo ya antes desde ahorita? En realidad lo que hay que decir es que antes ya habían, digamos, organizaciones sociales que impulsaban, ¿no? La ley que, digamos, en eso también estuvo el propio Estado mediante la Defensoría con sus informes defensoriales, donde se hicieron muchas observaciones a los servicios de salud mental, a los pocos que teníamos y la carencia de servicios, ¿no? Todo eso ha hecho que el propio Ministerio, ¿no? de Salud, pero también otras organizaciones y el propio Congreso, ¿no? pudieran consensuar, ¿no? las diferentes bancadas y sacar la ley, que es tan difícil sacar una ley, ¿no? De hecho, ha habido un liderazgo de este gobierno, pero en realidad creo que
lo importante es también resaltar que ha sido el conjunto de la sociedad, especialmente los sectores más interesados, ¿no? que están impulsando estos desarrollos en el Usted país. mismo lo ha dicho, la sociedad civil y también la Defensoría del Pueblo han estado haciendo denuncias. Bueno, se sabe ahora que han cambiado algunas reglas, pero ¿cuál es su sistema de fiscalización al respecto de estos, más que nada de esos 3 centros, hospitales psiquiátricos? Porque todavía sigue habiendo muchas deficiencias y el cuidado o el trato de algunos, hay muchas quejas sobre ellos, o sea, hay personas muy lastimadas todavía. Claro. No sé si habrán personas muy lastimadas porque se han hecho las correcciones, como hemos visto, si tienen recursos, ¿no? Las quejas que hay tienen que ver en mucho porque son los 3 únicos lugares que hemos tenido. Entonces, anualmente se calcula en el país que deberíamos atender 4 millones de personas, ¿no? ¿Se imaginan atenderse 4 millones en 3 centros psiquiátricos? En realidad hay una sobredemanda y hay citas prolongadas porque de hecho son los únicos, por eso es que tampoco podemos hacer un cierre y decir sí, este no es el modelo, lo cerramos, y no. Inclusive en los centros de salud mental comunitarios que hemos aperturado el año pasado, ¿no? Ya tenemos también que hay mucha demanda de servicios, ¿no? Entonces de modo que ya los tenemos sobrecargados, ¿no? En realidad hay tanta deficiencia, ¿no? que probablemente por las propias limitaciones del sistema, ¿no? Es que las respuestas todavía no satisfacen a las personas y no llegamos a estándares internacionales. Pero sin embargo también las personas tienen el derecho a tener un servicio adecuado, ¿no? Y la ley lo establece así. Y para eso el Ministerio de Salud tiene un órgano que hace la supervisión, es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud es la encargada de hacer, digamos, la supervisión de todos los establecimientos de salud públicos y privados, ¿no? En el Perú. Entonces ellos también están desarrollando sus sistemas de monitoreo y también hay una oficina donde reciben las quejas de los ciudadanos y absuelven, ¿no? Esas quejas, hacen acciones específicas, ¿no? Si es que hay una queja, y muchas veces terminan en alguna sanción, ¿no? a la propia institución, ¿no? Al establecimiento de salud. Pero de hecho, hay que ver caso por caso, pues no he conocido últimamente un caso específico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la Defensoría sí hizo hace un tiempo observaciones respecto a la metodología inadecuada de aplicación del electroshock en algunos lugares, ¿no? O de tener habitaciones de aislamiento, ¿no? A las personas, ¿no? Esas observaciones ya fueron levantadas, ¿no? Ya no existen esas salas de aislamiento desde hace algún tiempo, y ahora sí se hace la aplicación de la electroterapia de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? En sala de operaciones, o bajo anestesia, con la asistencia de un anestesiólogo, de acuerdo al protocolo, porque hay un protocolo. Entonces la Superintendencia Nacional de Salud vigila porque se cumplan estos estándares internacionales. Pero de hecho, como en todo servicio, debe haber alguien, y lo indicado es que se formalicen las quejas, ¿no? Para que se hagan los actos correctivos. Justamente usted estaba comentando que ahorita estamos pasando por un tema de transición de gobierno. Ajá. ¿Cómo está afrontando su sector, o sea, el sector, la Dirección de Salud Mental, esta transición? ¿Que hay algunos cambios? Bueno, todavía no, porque definitivamente todavía el gobierno no se ha, todavía no ha tomado el cargo, el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, no han asumido funciones, de modo que estamos en un proceso en que, como todos los ministerios, se preparan para hacer la entrega, dar cuenta, ¿no? de los avances, de las cosas pendientes, ¿no? Y para el mes de agosto ya deben haber nuevos ministros en funciones, ¿no? Y bueno,
Lo que sí sabemos, porque han habido mesas de debate durante la campaña sobre salud mental, sobre políticas de salud mental, donde han participado los equipos técnicos de los partidos, y sabemos que el partido ganador, ¿no?, que va a tomar las riendas del gobierno, sí, en más de una oportunidad han expresado, ¿no?, la visión respecto a seguir impulsando la reforma de la atención de salud mental, e inclusive hay compromisos para poder generar mayor inversión, porque en este momento, cuando ya tenemos ley, tenemos normas específicas, tenemos organizado el sistema, lo que necesitamos en este momento es mayor inyección presupuestal, justamente para que se arme toda la red, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la prioridad en este momento, ¿no? O sea, la inyección presupuestal. Todavía tenemos una baja inversión, ¿no? En el año 2000 teníamos una inversión de aproximadamente $1, ¿no?, per cápita, para servicios de salud mental anuales en el país, ¿no? El 2015, con la inyección que se ha recibido, hemos llegado apenas a $3.50. Uno podría decir si se ha triplicado, ¿no?, pero todavía sigue siendo insuficiente, ¿no? En países de medianos ingresos como Perú, ¿no?, según OMS, el gasto per cápita para servicios de salud mental, el gasto anual, es de $9, ¿no? O sea, la tercera tenemos parte. una brecha de 20 soles per cápita. En la mitad de Perú se invierte 11.5 soles per cápita, ¿no? Entonces tenemos una brecha de 20 soles per cápita. Necesitamos prácticamente multiplicar por 3 el presupuesto. El Ministerio de Salud debería invertir alrededor de un poco más de 600 millones de soles al año, para servicios de salud mental, si queremos que la población realmente se sienta protegida en buena parte de estos temas. Y de eso apenas estamos bordeando, hemos sobrepasado los 200 millones el año pasado, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, una inversión de 400 millones, ¿no?, que no tiene que hacerse de un golpe, todo es progresivo, ¿no? Podríamos tener una meta de que al 2021, en 5 años, podamos llegar a completar los 700 millones, pero como ha pasado en muchos países, ha sido progresivo el desarrollo de una red de este tipo, ¿no? Entonces, sí necesitamos la inversión, verán, o sea, podemos tener la ley perfecta, los procesos administrativos perfectos, más recursos humanos disponibles para contratar, ¿no? Pero si no tenemos la inversión para poder organizar el servicio y echarlo a funcionar, por más que hagamos planes, ¿no?, en realidad nunca va a funcionar, ¿no? Varias veces en el Perú se han hecho planes nacionales de salud mental, vamos por el 5º plan nacional de salud mental, ¿no? Entonces, de que hemos planificado, no podemos quejarnos, siempre han habido planes y buenos planes, ¿no? Pero si no hay quien opere los planes, como en cualquier otra organización de servicios, si no hay equipos que operen, nunca va a llegar el servicio a los ciudadanos. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.